Dios les bendiga, familia, hermanos y hermanas y amigos. La lectura de la palabra de Dios lo vamos a tener en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Pero por el momento voy a leer solamente el versículo 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En este pasaje de la Biblia, hermanos y hermanas, tenemos la triste condición del hombre endemoniado gadareno. Su vida era de miseria. Su morada, dice la palabra de Dios, eran los sepulcros. Y aquí, hermanos y hermanas, encontramos que esa es la condición de las personas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dice la palabra de Dios que esta persona muchas veces lo ataban con cadenas y las cadenas lo hacía pedazos. Por supuesto, no era la capacidad de él, sino los demonios que estaban poseídos en él. Y dice la palabra de Dios, leyendo el versículo 5 del capítulo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces e hiriéndose con piedras, pero cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión romana se compone de 4,000 a 6,000 personas. Hermanos, hermanas, solo pongámonos un momento de meditación. ¿Cuántos demonios no tenía esta persona? De verdad, es una cosa, podemos decir, hasta tal vez las palabras no puede uno describir, ¿verdad? Pero una persona con tantos malos espíritus, ¿verdad?, que poseían su vida. Y dice la palabra del Señor, continuando la lectura en el versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había estado la legión, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice que el pecado, viendo este relato de la Biblia, el pecado nos lleva a la locura
y a la autodestrucción. Y vemos en la vida de esta persona, del endemoniado gadareno, su triste vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí está la noticia. Estimado oyente, aquí está la noticia. Para esto apareció, dice, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios, solamente Cristo puede liberar, solamente Cristo puede transformar. ¿Cuántas personas, estimado oyente, puede que algunos de ustedes estén en estos momentos de verdad poseídos, pero solamente Cristo puede liberar? La Biblia nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos están poseídos por el alcoholismo. Muchos están poseídos por las drogas. Muchos están poseídos por el materialismo. El materialismo los lleva a robar y hasta matar por querer tener posesiones. Podríamos decir un sinfín de condiciones, de clases de pecado que tiene atado a las personas, pero solo Cristo puede liberar. Algunos están atados también por el sexo. Los ha llevado a una condición de que venden sus cuerpos. Sexo es un regalo, es un don de Dios, pero puede también ser una adicción. Hermanos y hermanas y amigos, solamente Cristo libera, solamente Cristo sana, solamente Cristo salva. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él es la única respuesta a nuestra necesidad. Y aquí encontramos lo grandioso. En este pasaje de la Biblia nos dice que cuando Cristo liberó a esta persona, lo encontraron vestido porque andaba desnudo. Y luego la palabra de Dios nos dice que estaba en su juicio cabal porque su condición lo había llevado a la locura. Y dice la palabra de Dios que Dios tuvo misericordia de él. Y eso lo encontramos en el versículo 19. Cuando él quería estar con él y estar, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí está el testimonio, hermanos y hermanas, y no solamente de él, sino de cada uno de nosotros, porque hemos sido sanados y liberados de la esclavitud del pecado, y este es el testimonio que tenemos que decir y proclamar. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Estimado oyente, Dios es rico en misericordia y Él sigue a través de la palabra de Dios comunicando este mensaje, un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, un mensaje que trae paz, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos da vida porque Él es la vida eterna. Y este es el testimonio que no debemos de callar, contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Y la Biblia nos dice de el endemoniado gadareno que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que, hermanos y hermanas, sigamos adelante dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque al escuchar esta palabra y al escuchar el testimonio nuestro, las personas, las familias
van a escuchar maravillas del Señor Jesucristo, de la obra de Dios en nuestra vida, porque Cristo es la única persona que puede hacer esa obra en nuestra vida. Dice en su palabra que Él vino y vino con ese propósito para darnos salvación y vida eterna. Cualquiera que sea su condición, estimado oyente, cualquiera que sea su condición de usted en este momento y donde quiera que se encuentre, Dios tiene una respuesta y Dios tiene una solución a esa necesidad. Solamente hay que venir a Él. Y dice la Biblia, el que viene a Él no le echa fuera, sino que el Señor Jesucristo da la respuesta, da la sanidad y da la liberación. Así que no solamente hay que oír el Evangelio, sino que hay que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que arrepentirse, hay que hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.